Les invito a que abran sus Biblias al libro de Colosenses. Estamos exponiendo el libro de Colosenses versículo por versículo. Y nuestra intención es acabar este libro que consta de 4 capítulos. Aún estamos en el versículo 1 y me parece que esta es la quinta predicación. Esta mañana, hermanos, me ha tocado el pasaje más glorioso de las Escrituras, donde se expone la gloria de Cristo, su persona y su obra de formas que otros libros no lo hacen. Así que siento que debo de sacarme el calzado de mis pies, porque el lugar que voy a pisar es santo. Vamos a hablar acerca de Cristo. Y no hay placer más grande para un predicador que exponer acerca de su Salvador. Así que les invito, hermanos, que abran sus Biblias a Colosenses, capítulo 1, los versículos que voy a exponer esta mañana van del versículo 15 al versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. La palabra inerrante de nuestro Señor nos dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Fue el apóstol Pedro quien en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, exhorta a los creyentes a crecer en su conocimiento del Salvador y Señor Jesucristo. Conocerlo, hermanos míos, es el deseo y la meta de todo creyente. Fue Pablo el que dijo que se había propuesto conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Y uno quizás diría que Pablo conoce muy bien a Jesucristo. Después de todo, fue él el que escribió Colosenses. Sin embargo, el mismo Pablo, después de haber escrito los 11 primeros capítulos del libro de Romanos, que están, por cierto, cargados de pura teología, cuando él llega al versículo 13 del capítulo 11, él exclama esto: «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Es como que Pablo ha ascendido a este monte espiritual y nos ha explicado el poder de Dios de los capítulos 1 al 11 de Romanos, y cuando llega al 33, él simplemente puede decir: «Oh profundidad del conocimiento de Dios». En otras palabras, es como si dijera: «Estoy perdido en este vasto conocimiento. Hay mucho de lo que yo podría hablar», dice Pablo. El conocimiento de Cristo, hermanos míos, es vasto e inagotable. Es como un abismo sin fondo, como un interminable océano, donde podemos pasar nuestra eternidad navegándolo. Tuvo a bien el Padre revelarnos esta mañana un poquito acerca de la gloria de su Hijo amado. Nuestro pasaje de hoy día expone a Cristo, como dije. Y así que el Padre, hermanos míos, se le ha agradado revelarnos a este Hijo amado. Sin embargo, estos 5 versículos es solamente la superficie del conocimiento de Cristo. Así que quiero que veamos estos 5 versículos en 2 encabezados. Encabezado número 1, la preeminencia de Cristo en la creación. Y encabezado número 2, la preeminencia de Cristo en la iglesia. Ahora, antes de tocar el primer punto, déjenme darles a forma de introducción cosas generales acerca de estos 5 versículos. Primeramente, estos 5 versículos
forman una unidad y en el idioma original forman una sola oración. Muchos eruditos y comentaristas opinan que este fue un himno cantado por la iglesia primitiva. Y Pablo adoptó este himno con o sin alteraciones, nosotros no lo sabemos, con el propósito de exponer falsas enseñanzas. Sin embargo, hay otro grupo de comentaristas y eruditos que dicen que fue Pablo el que escribió esto. Sea como fuere, este pasaje, hermanos, es el más hermoso, porque exalta la persona y la obra de Cristo. Siendo esto mencionado, empecemos a ver el primer punto, el primer encabezado de esta mañana. La preeminencia de Cristo en la creación, y esto corre de los versículos 17 del versículo 15 al 17. Aquí vamos a ver cómo Cristo es preeminente sobre toda la creación. Y lo primero que Pablo nos va a decir es que Cristo es la imagen del Creador. Mira el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él se refiere al amado Hijo del Padre que se menciona en el versículo 13. Y la palabra aquí, imagen, es la palabra eikon, del cual deriva nuestra palabra en español, ícono. Y esta palabra significa imagen, semejanza o representación. Esta frase nos lleva a Génesis capítulo 1. Ustedes recordarán que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que el hombre refleja o representa algo de Dios. Sin embargo, hermanos, Pablo no nos dice que Jesucristo fue creado por Dios o creado a la imagen de Dios, sino que Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Hechos 1:3 nos dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así como los rayos solares reflejan el sol, Cristo de la misma forma, Él refleja los atributos de Dios. Jesús es la imagen exacta y es la semejanza perfecta de Dios. Jesucristo y nadie más que Jesucristo representa exactamente a lo que es Dios. ¿Y qué Dios? Pablo nos dice el Dios invisible. Y esto es lo que las Escrituras nos proclaman acerca de Dios. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. 1 Timoteo 6:16, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. 1 Juan 4:12, a Dios nunca lo ha visto nadie. El punto de Pablo aquí, hermanos míos, es que Cristo, o en Cristo, el Dios invisible se hace visible. En Jesucristo nosotros podemos ver a ese Dios que es invisible. Si no fuera por Él, hermanos, no podríamos ver a Dios. Como dijo John MacArthur, Jesucristo es la revelación completa, definitiva y plena de Dios. ¿Escucharon eso? La revelación completa. Ya no hay nada más que el Dios, el Padre, nos podría dar. Ya no hay nada más que Dios podría dar. Ya nos ha mostrado todo en su Hijo. Nos ha revelado todo en su Hijo. Por eso es que Jesucristo puede decir cosas sorprendentes como estas. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, en donde está Cristo está Dios. Y en donde está Dios está Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo, porque solamente en Cristo Dios se ha revelado. Y como dijo Juan Calvino, en Cristo Dios nos muestra su justicia, su bondad, su sabiduría, su poder, en resumen, todo su ser. En Cristo vemos la divinidad completa, todo lo que es Dios. Solamente Él puede reflejar los atributos de Dios de una forma perfecta. Todo lo que necesitas para conocer al Dios invisible es conocer a Jesucristo. Por esto Pablo dice en el 2 capítulo de Colosenses, versículo 3, él dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que estudia a Cristo, escudriñe a Cristo, examina a Cristo, profundiza en el conocimiento de Cristo, porque solamente así podrás conocer a Dios.
Pablo nos dice también que Jesucristo es el primogénito de la creación. Ahora, algunos labios herejes, algunos labios blasfemos, utilizan esta frase para decir que Jesucristo fue la primera creación de Dios. Un predicador llamado Arrio, procedente de Alejandría, Egipto, él tomó esta frase para enseñar que Jesucristo era la primera creación de Dios. Sin embargo, la iglesia, hermanos míos, condenó esta herejía en el año 325 después de Cristo. Lamentablemente, hasta ahora se enseña esto. Los testigos de Jehová siguen enseñando esta herejía. Y el problema, hermanos, es la interpretación de esta palabra. Ellos utilizan esta palabra en un solo sentido cuando la Biblia nos da dos sentidos. La palabra primogénito, que es la palabra prototokos en el griego, puede referirse al primogénito en orden cronológico. Por ejemplo, en Lucas 2:7 se dice que Jesús fue el hijo primogénito de María, es decir, el primero en nacer de los hijos de María. También puede referirse esta palabra, hermanos, a aquel a quien le pertenece la posición o el rango más alto. Me explico. En la cultura griega, como en la cultura judía, el primero era el hijo, o el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. Y no necesariamente era el primero en nacer. Por ejemplo, Esaú y Jacob. Sabemos que Jacob llegó a ser el primogénito porque Esaú vendió sus derechos. También Israel es llamado en Éxodo 4:22 como el primogénito de Dios. Y sabemos que Israel no fue la primera nación en nacer. En Salmo 89:27 se dice de David esto: yo también haré de él mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El primogénito, el más excelso. Sabemos que David no fue el primer rey que Dios levantó. Saúl fue el primero. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos míos, es que a Cristo, a Jesús, le pertenece el derecho y la dignidad del primogénito en relación a todo lo creado. Porque Jesucristo es la imagen perfecta del Dios invisible, del Creador. Él y solo Él puede ser el primogénito, el preeminente heredero de todo lo creado. Esto es lo que dice Pablo, de toda creación, nos dice él. No de un cuarto de la creación, no de la mitad de creación, ni siquiera de un 99% de la creación, no, de toda la creación, nos dice Pablo. Jesucristo tiene autoridad, supremacía, dominio y derecho sobre todo lo que se ha creado. Por lo tanto, hermanos, no hay forma en que Pablo esté diciendo que Jesucristo es simplemente algo creado por Dios. Los falsos maestros en Colosas enseñaban que Jesús era una emación o una de las emaciones de Dios, las más prominentes de Él. Es decir, que Jesucristo era un espíritu que fluía de parte de Dios. Si Pablo estuviera enseñando que Jesús fue creado por Dios, entonces él estuviera afirmando a los falsos maestros que Él no es Dios en la carne. Así que no hay forma, hermanos, que él pueda enseñar esto aquí. Es más, el versículo 16 empieza con la palabra ¿por qué? Esto significa que Pablo nos va a explicar por qué Jesucristo es el primogénito, el heredero de todas las cosas. Y aquí Pablo nos va a dar 3 razones que ya las vamos a ver. Ahora en el versículo 16, hermano, quiero que pongan sus ojos en ese versículo. Aquí hay 3 proposiciones que Pablo menciona en referencia a Cristo y la creación. Él dice que en Él, por medio de Él y para Él, todo fue creado. Es decir, para Cristo, en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo, todo fue creado. Y con esto, hermanos, Pablo nos está diciendo que Jesucristo es el arquitecto de la creación. Jesucristo es el constructor de la creación y el objetivo de la creación o la meta de la creación. Empecemos viendo versículo 16, el arquitecto de la creación. Porque en Él
fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es el arquitecto de todo lo que se ha creado en el universo. La creación fue su idea, así como un arquitecto está ideando construir una casa, él se está imaginando algo. De la misma forma, la creación fue la idea de Jesucristo. Pablo nos dice todas las cosas. Nada queda fuera de la imaginación de Jesucristo. Él ideó absolutamente todo. Y Pablo lo hace muy claro. Él dice, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Las cosas en el cielo se refieren a las estrellas, las galaxias, los planetas, el sistema solar, las nubes, las estrellas, los ángeles. Cuando dice tierra, se refiere a los árboles, a las montañas, a las plantas, a los peces, a los seres humanos, etc. Cuando las escrituras ponen la palabra cielo y tierra, lo hacen para señalar el universo entero, toda la creación, tanto visible, como lo que tus ojos pueden ver, y lo invisible. Todo, absolutamente todo lo diseñó Jesucristo. Y Pablo agrega, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Estas tres menciones son clasificaciones o jerarquías de ángeles. Ahora la pregunta es, ¿era necesario que Pablo mencionara a los ángeles? Si sabemos que los ángeles están incluidos en las cosas creadas en los cielos y las cosas invisibles, ¿era necesario que Pablo mencionara a los ángeles? Sí, hermanos, por el problema que estaba sucediendo en esta iglesia en Colosas. Los falsos maestros estaban enseñando la adoración a los ángeles. Ellos animaban a la adoración a los ángeles, pero Pablo está mostrando lo descabellado que es esto. Esto es ilógico. ¿Por qué adorar lo creado en vez de adorar al Creador? ¿Por qué adorar aquello que hoy es y mañana ya no es, en vez de adorar al Dios que es por todos los siglos? Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 1, que el ser humano en vez de adorar al Creador ha adorado y está adorando a lo creado. Pablo dice que no solo todo fue creado en Él, sino también todo ha sido creado por medio de Él, es decir, que Él es el constructor de la creación. Fue creado por medio de Él, es decir, a través de Él. Dios utilizó su palabra para crearlo. Vemos esto en Génesis capítulo 1, donde se menciona 8 veces, dijo Dios, es decir, que Dios utilizó su palabra para que todo venga a la existencia. Juan capítulo 1, versículo 1, nos dicen que Jesucristo es el verbo de Dios. El verbo, es decir, la palabra. Y luego en el versículo 3 de Juan 1, se nos dice esto: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la creación, hermanos míos, le debe su existencia a Jesucristo, porque todo ha sido creado por Jesucristo. Cuando tú te compras un polo o un pantalón o lo que fuera, muchas veces hay una etiqueta donde dice hecho en China o hecho en Indonesia o hecho en el Perú. Hermanos, toda la creación dice hecho por Jesucristo. Todo lo creado que se te puede venir a la mente dice hecho por Cristo. Como dijo el gran teólogo Abraham Kuyper, él dijo esto: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el que Cristo, que es soberano sobre todo, no exclame mío. Jesucristo puede ver a las montañas y decir mío, a las estrellas y decir mío, al sol, a la tierra, a todo lo que te puedes imaginar. Él lo ve y él dice mío, porque Jesucristo ha creado las cosas. Por medio de Él, todo fue creado. Él es el medio de la creación. Ahora, razonen conmigo, hermanos. Piensen un poco en esto. Si Cristo fue creado, como algunos labios blasfemos lo dicen, entonces, ¿cómo puede ser Él el medio por el cual todo fue creado?
Es imposible, ¿cierto? Él no puede ser creado y al mismo tiempo el medio por el cual todo fue creado. El medio por el cual todo es creado tiene que ser por necesidad algo eterno para que todo a través de ello pueda ser creado. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser creado. Este versículo nos muestra que Jesucristo siempre ha existido. Así que todo fue creado en Él, por medio de Él. Y Pablo luego nos dice que todo fue creado para Él. Él es el objetivo de la creación, el propósito de la creación. Todo fue creado para glorificar, honrar a Jesucristo. Esta fue la meta. Así que mis hermanos, cualquier creación, cualquier persona que no vive para la gloria de Cristo, no está viviendo para lo que Dios lo ha creado. Es como si tuviéramos un carro que no anda. Como si tuviéramos un celular que no se puede prender. No sirve de nada. Así que Jesucristo, todo lo que ha creado es para su propia gloria. Cristo no solamente es el arquitecto. No solamente es el constructor y el objetivo de la creación. Pablo nos dice que Él también es el sustentador de la creación. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Eso significa que Él es preexistente. Antes de todas las cosas. El tiempo es algo creado. Dios no vive en el tiempo, Él es atemporal. Así que cuando Dios crea todo, el tiempo viene a la existencia. Por lo tanto, Jesucristo es antes del tiempo. Esto significa que es preexistente, que es eterno, como dice Salmo 90. De la eternidad a la eternidad tú eres Dios. Esto es Jesucristo. Él viene de la eternidad. ¿Se dan cuenta de algo, hermanos? Pablo sigue haciendo referencia a la divinidad de Jesucristo de cualquier forma que tú veas estos 5 versículos, no importa el ángulo, lo que Pablo está enseñando es la divinidad de Jesucristo. Es como si él estuviera clavando este clavo espiritual para que penetre en tu corazón hasta lo más profundo y se quede estampado, grabado ahí en tu corazón, que Jesucristo no ha sido creado. Jesucristo es el creador. Pablo dice que en Él todas las cosas permanecen. Nada permanece, subsiste, existe fuera de Jesucristo. Esta palabra permanecer aquí significa mantenerse sin mutación o en un mismo lugar, estado o calidad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todo está siendo mantenido en su estado presente o mantenido funcionando gracias a Cristo. Todo lo que está funcionando, como el mundo está girando alrededor del sol, esto sucede gracias a Cristo. El sol se levanta por las mañanas y se oculta por las noches. La luna sale por la noche, las estrellas salen por la noche. La lluvia cae para que las plantas crezcan, hermanos. Todo este proceso sucede gracias a Cristo. Jesucristo lo está manteniendo. El simple hecho que tú ahora mismo estás respirando es gracias a Jesucristo. Él está haciendo que tus pulmones respiren. Los científicos estudian la tierra y se dan cuenta de que todo, hermanos, todo en esa tierra tiene un sentido. Todo está construido armoniosamente. Este mundo, hermanos, no es un mundo autónomo, es decir, que no se mantiene por sí sola. Alguien lo mantiene. Lo que mantiene a este universo unido, hermanos, no es el azar, como algunos dicen. Tampoco es el destino que el mundo gire alrededor del sol. No, Jesucristo es el que hace esto. No son las leyes de la naturaleza ni las leyes de la gravedad. Jesucristo es el que mantiene el mundo entero. Este mundo, hermanos, no es un caos gracias a Jesucristo, sino que todo vive armoniosamente
Y todo está organizado así por Cristo. Por Cristo. Como dice el comentarista William Hendrickson, el Hijo del amor de Dios es quien tiene en sus poderosas manos las riendas del universo y no les permite ni por un momento que se escapen de su puño. Esta es la soberanía absoluta de Jesucristo. Nada se le escapa de su mano. Ahora, hermanos míos, si Jesucristo, si Él mantiene y sostiene el universo entero, ¿tú crees que Él no podrá sostener y mantener tu vida? ¿Qué es tu vida en comparación a mantener todo el universo, hermanos míos? ¿Habrá alguien más calificado que Jesucristo para conservar tu vida? No. Si Jesucristo conserva el universo entero, ¿cuánto más Él puede hacer por tu alma? Así que podemos arrojarnos a sus brazos soberanos y confiar de que mi vida va a estar en orden, tranquila. Porque están en las manos de Cristo. Cristo controla este universo, hermanos míos. Cristo es el Dios soberano. Jesucristo tiene preeminencia sobre toda la creación. Pero Pablo también nos dice que Él tiene la preeminencia sobre la iglesia. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. La preeminencia de Cristo en la iglesia. Miren el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Solo aquí y en Efesios, hermanos, Pablo declara claramente y directamente que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En los libros como Romanos y Primera de Corintios, él dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, pero aquí directamente él dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y por qué él menciona esto? Por el problema que estaba sucediendo en esta iglesia. Los falsos maestros estaban enseñando que uno podía crecer espiritualmente a través de experiencias espirituales en otros lugares fuera de Cristo, aparte de Cristo. Por esto es que Pablo va a batallar esto diciendo que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y con esto Pablo enseña que los colosenses y también nosotros, hermanos míos, de que de Jesucristo, hermanos, la iglesia recibe su vida y crecimiento. Y también, por ser Jesucristo la cabeza de la iglesia, esto significa que Jesucristo tiene autoridad sobre la iglesia. Por ejemplo, Colosenses 2:19, Pablo dice esto, pero no haciéndose a la cabeza, es decir, sujetándose, agarrándose de la cabeza, que es Jesucristo, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. De la cabeza la iglesia es nutrida. Si no es nutrida por la cabeza, morirá la iglesia. La iglesia recibe su vitalidad de la iglesia y también su crecimiento. Así que tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual, hermano mío, proviene de Jesucristo, de tu cabeza. Efesios 1:22 dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Le dio por cabeza sobre todas las cosas. Es decir, que Cristo, hermanos míos, tiene autoridad en todas las cosas referente a la iglesia. De Jesucristo, por lo tanto, la iglesia recibe su vida, su crecimiento y también su autoridad. Ahora, si Cristo es la cabeza orgánica y gobernante de la iglesia, les pregunto esto yo, hermanos. ¿Necesitará la iglesia o dependerá la iglesia de cualquier otro ser, de cualquier otra cosa aparte de Cristo? No. Y lo que Pablo está haciendo aquí es demostrarles a la iglesia que ellos no dependen de sueños, no dependen de ángeles,
de que todo lo que la iglesia necesita para su vida, para su crecimiento y para su autoridad, lo encuentran en Cristo, lo encuentran en su palabra, lo encuentran en su Santo Espíritu. No necesitamos nada fuera de Cristo. En Cristo lo tenemos absolutamente todo. ¿Escuchaste esto, Iglesia Bautista Reformada de Puno? No necesitas nada fuera de Cristo. En Cristo lo tienes todo. En Cristo Dios te satisface absolutamente todo. No necesitamos nada fuera de Él. En Cristo, hermanos míos, la iglesia encuentra todo lo que necesita. Pablo también nos dice que Él es el principio. Jesucristo es el principio. Y esta palabra principio está siendo usada en dos sentidos. Sentido de origen y sentido de primacía. En cuanto al sentido de origen, hermanos, la iglesia se originó en Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió, y está hablando de la iglesia, de todos, del grupo entero, de todos los elegidos, es decir, la iglesia. Dios nos eligió la iglesia en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo, hermanos míos, la iglesia es originada. El Padre de toda la masa corrupta decide tomar un grupo de ellos, y esta es la iglesia de Jesucristo, y elegirlos en Cristo. Cristo le da su originalidad a la iglesia. De Cristo se origina la iglesia, por eso Él es el principio de la iglesia. Pero también el otro sentido de esta palabra es la primacía. Es decir, que Jesucristo tiene la posición suprema, la posición más alta, la jerarquía más elevada en la iglesia. No es el Papa. El Papa no es la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo. Jesucristo es el principio de la iglesia. También Él, hermano, es el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Esta es la misma palabra, primogénito, prototoco, que se encuentra en el versículo 15, la que acabamos de leer, que Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, hermanos, si esta palabra significara primero en orden, entonces significaría esto que Pablo está enseñando que Jesucristo fue el primero en morir. Sabemos que Él no fue el primero en morir. ¿Quién fue el primero en morir? Abel. ¿Está enseñando acaso que Jesucristo fue el primero en resucitar de entre los muertos? Él no fue. Jesucristo no fue el primero en resucitar entre los muertos. En el Antiguo Testamento ya sucedió esto. Así que esta palabra no puede significar siempre el primero en orden cronológico. Claramente esta palabra, hermanos, tiene que ver con supremacía, con prominencia, con privilegio. Este es el punto de Pablo. Que Pablo aquí está diciendo, hermanos, es que de todos los resucitados de entre los muertos, Jesucristo tiene la preeminencia, la supremacía, no por el simple hecho de haber resucitado, porque muchos han resucitado antes que Él, sino que Él lleva la preeminencia, la supremacía sobre todos los muertos por ser el primero en resucitar a una nueva vida. Y cuando digo a una nueva vida, no me refiero a una vida, un periodo largo de tiempo, sino me refiero a una calidad de vida. Jesucristo fue el primero en resucitar a una mejor calidad de vida y con un cuerpo glorificado. Y esta será nuestra resurrección, hermanos. Nosotros seremos resucitados de esta forma. Filipenses 3, del 20 al 21 dice esto. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad, escucha esto, al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo.
Jesucristo transformará este cuerpo que se está decayendo, tu cuerpo que se envejece, tu cuerpo que está corrompido por el pecado. Jesucristo lo va a transformar y te va a dar un cuerpo como de Él. Cuando Él resucitó de entre los muertos, Él tenía otro estado de vida, algo más superior. Y tenía un cuerpo glorificado que no se cansa, no se envejece, porque esto es lo que sucede gracias al pecado. Así que Jesucristo tiene la supremacía sobre los muertos por ser el primero en que ha resucitado a una nueva vida y a un cuerpo glorificado. Él es el fundador de este tipo de resurrección. Por eso el Padre lo exalta por encima de todos los resucitados. Pablo también nos dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es decir, hermanos, que la resurrección de Cristo, el tipo de resurrección de la que hablé, tuvo como propósito establecer a Jesucristo como Señor soberano, como Señor supremo sobre todo el universo y la iglesia. Esto no significa que Jesucristo no tenía esta autoridad, esta supremacía, esta soberanía sobre todo. Por supuesto que no. Sin embargo, cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, se convierte en el Dios hombre. Y como Dios hombre, Él recibe, nos dice en Mateo 28, Él recibe toda autoridad se me ha sido dada, dice Jesucristo, en los cielos y en la tierra. Y la pregunta es, ¿pero Jesucristo no tenías esta autoridad antes? Sí, como la segunda persona de la Trinidad, Él siempre lo ha tenido, pero no como el Dios hombre. Así que el que está sentado en los cielos, hermanos, en ese trono, en el trono de Dios, adorando por millares de ángeles, siendo adorado por millares de ángeles, es un hombre que también es Dios. Imagínate, un representante de tu raza está ahí, sentado en el trono, siendo adorado. Pero ese hombre es Dios. Y a ese hombre, a ese Cristo, Dios el Padre lo ha hecho Señor y Salvador del mundo. Gracias a su obra en la cruz. Se levantó entre los muertos. El Padre lo sentó a su diestra y le ha dado todo poder soberano sobre todas las cosas al Dios hombre. Y noten que Pablo aquí, hermanos, dice que en todo Él tenga esta primacía. En todo. En el mundo entero. En tu ciudad. En tu país. En tu familia. En tu vida personal. No solamente en los domingos. No solo los domingos. Jesucristo tiene que tener primacía, sino todos los días de tu vida, ya sea que trabajes, cuando estás trabajando, Jesucristo tiene la primacía, es Jesucristo supremo. Cuando estás en un tiempo de entretenimiento, es Jesucristo el primero en tu vida, el primero en ese momento, el que recibe la supremacía. Hermanos míos, no importa el tiempo, no importa las circunstancias, no importa el lugar, Jesucristo siempre debe tener la supremacía en tu vida. En todo, Él debe tener la supremacía, hermanos. Pablo nos sigue diciendo, en el versículo 19, mira el versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Agradó al Padre. Es decir, que el Padre se complació. El Padre tuvo un placer. ¿El placer de qué? De que en el hombre Jesucristo toda la plenitud habitara. Toda. No la mitad. Jesucristo no es mitad hombre, mitad Dios. ¿Ok? No 3/4 de la divinidad, ¿ok? Él no es casi Dios. No, toda la divinidad. 100%. Todo lo que es Dios habita en Jesucristo. Todo lo que es Dios está en Jesucristo. Toda la plenitud, hermanos. Es decir, que Dios habita en la persona de Jesucristo. Colosenses 2:9, Pablo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. ¿Escuchaste esto? Toda la
divinidad, toda la plenitud de Dios, con todos sus atributos, toda su esencia, está corporalmente en Jesucristo. En Jesús, hermanos míos, Dios ha tomado residencia. En el Antiguo Testamento, Dios ordena y manda a Moisés que construyera el primer templo. Y al final de la construcción del templo, ¿qué es lo que hace Dios? Dios desciende de lo alto, toda su presencia baja a ese templo y llena el templo de su gloria. Y nadie puede hacer nada. No pueden adorar a Dios. Luego, ¿qué sucede? Dios dice a Salomón que construya el templo. Sabemos que David quería construir el templo, pero Dios le dice a David, no, tu hijo construirá el templo. Así que Salomón construye el templo, y ¿qué pasa al final de la construcción del templo? La presencia de Dios baja, la gloria de Dios baja y ya nadie puede adorar. ¿Qué es lo que nos están enseñando las Escrituras aquí, hermano? Que en el templo es donde Dios habitaría. En el templo es donde Dios descendería para llenar el templo. Ahora, acá hay algo interesante, hermanos. Esto se le conoce como teología bíblica, es muy importante, entiendan esto. Llega Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Luego en el versículo 14 leemos esto: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. El verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se hizo carne. La palabra habitó aquí es la palabra esqueno, que significa habitar en un tabernáculo. Habitar en un tabernáculo. Lo que Juan nos está diciendo, hermanos, es que Dios se tabernaculó en el hombre Jesús. Hizo su tabernáculo, lo tomó a él como su templo. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Que en el templo habitaría la presencia de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Jesucristo. Por eso Jesucristo se identifica a sí mismo como el templo. Destruyen el templo y en 3 días lo levantaré entre los muertos. Y se refería a él mismo. Es decir, que en la persona de Cristo, en ese hombre, toda la divinidad ha descendido y habita en él corporalmente. Jesucristo, hermanos, es el Dios hombre. Porque toda la divinidad habita en él, Jesucristo se ha convertido en el Dios hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A esto se le conoce como la unión hipostática. Estas dos naturalezas están juntas en la persona de Cristo. No están mezcladas ni se pueden separar, están juntas. Y Jesucristo permanece de esta forma por toda la eternidad. Lo vamos a ver su carne, vamos a ver ese hombre, pero dentro de ese hombre está todo lo que es Dios, hermanos míos. ¡Qué gran misterio! Es fácil decirlo, pero puedes comprender realmente eso. Tu mente puede realmente comprender lo que significa esto, que en ese hombre hay 2 naturalezas perfectamente unidas, no mezcladas ni separadas, perfectamente unidas. Jesucristo es el Dios hombre. Finalmente llegamos al versículo 20. Y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Algunos falsos maestros utilizan este versículo para decir erróneamente que al final todos serán salvos. Hitler va a ser salvo, Stalin va a ser salvo, todos los hombres van a ser salvos, incluyendo Satanás y sus ángeles. Pero hermanos, esto está lejos de la verdad. Esto no es lo que Pablo está enseñando. Pablo no está enseñando la universalidad, como se le conoce a esta herejía. No, hermanos, lo que Pablo está enseñando aquí es algo totalmente diferente. La palabra reconciliar aquí significa restaurar una relación que estaba rota. O también significa hacer paz donde antes había enemistad. Sabemos, hermanos,
por Génesis capítulo 1, que cuando Dios creó todas las cosas, Él lo hizo perfectamente bueno. Todo era bueno. Y fue en ese momento, hermanos, cuando todo esto era bueno, donde Dios gozaba de una plenitud, de una relación plena, de una relación armoniosa con su creación. Pero ¿qué sucedió? Entró el pecado, no solamente al mundo, sino arriba en los cielos también. Entró el pecado y, hermanos, esto rompió la relación entre Dios y su creación. Cambió el estado de la relación. De haber paz, ahora hay enemistad, hay guerra. El pecado, hermanos míos, afectó 3 esferas, vamos a decirlo de esta forma. El mundo espiritual. Por eso, como dije, el pecado entró arriba a los cielos con Satanás y los ángeles de Dios se rebelaron contra él, porque entró el pecado y se rompió la relación entre los ángeles y Dios. También afectó el mundo humano, el pecado afectó el mundo humano. Adán pecó, y dice la Biblia, y cuando él pecó, la muerte entró al pecado, la muerte entró al mundo. Y también, gracias a él, todos fuimos constituidos pecadores. El pecado también corrompió el mundo material. A causa del pecado de Adán, sabemos que la tierra fue maldita, por eso salieron cardos y espinos de la tierra. Y Pablo nos dice en Romanos 8 que la tierra sufre y gime por una redención. Ellos fueron, la creación fue sujeta a vanidad, dice Pablo en Romanos 8. Están esperando por la redención. No solamente eso, Juan 25:5 nos dicen que las estrellas no son puras ante los ojos de Dios. Es decir, que el pecado, hermanos, afectó absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero Dios, hermanos, Pablo nos dice que a través de la obra de Jesucristo, Él ya empezó a reconciliar todas las cosas consigo mismo. Miles y miles y miles de personas, hermanos, están siendo salvados a través del Evangelio, están siendo reconciliados con Jesucristo, están viniendo a experimentar una paz con Dios. Pero no solamente eso, hermanos. A través de la obra de Jesucristo, Dios va a traer a toda su creación rebelde bajo su dominio y su poder. Toda la creación, hermanos, a través de lo que Jesucristo hizo, será reconciliado. Por eso les decía en Romanos 8, Pablo dice que la tierra, la creación, está gimiendo, está esperando el día de su redención, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, donde el pecado sea totalmente erradicado de este mundo. Esta mañana estuve leyendo, empecé a leer el libro de Hechos. Y cuando llegaba al capítulo 3, donde Pedro le dice a este hombre cojo, levántate y camina. ¿Se acuerdan de esto? No tengo ni plata ni oro. Y luego un montón de personas vienen y se aglomeran. Así que Pablo predica su segundo sermón. Y luego, hermanos, Pablo los llama al arrepentimiento. Que vengan al arrepentimiento. Y luego Pedro dice que a través de Jesucristo viene la fe. Pero luego en el versículo 21 él dice esto: a él, es decir, a Cristo, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas. Es decir, que Jesucristo estará allá arriba hasta que todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies y todo, hermanos míos, sea restaurado a la relación que Dios tenía con su universo. Hermanos, todo el pecado será erradicado cuando Jesucristo regrese y finalmente va a haber paz en el universo de Dios. Así que, amigo mío, si tú no eres cristiano, o te sometes ahora a Jesucristo, te sometes a su señorío, o cuando Él regrese serás erradicado. Esto es lo que las Escrituras me enseñan. Y no puedo simplemente engañarte. Filipenses 2:9, Pablo nos dice que el Padre ha exaltado a Cristo hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre.
para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, hermanos míos. Cuando Jesucristo venga, toda rodilla se va a doblar delante de Él y lo va a confesar como Señor, para que Dios reciba la gloria. Así que, amigo mío, o doblas tus rodillas ahora y te sometes al señorío de Cristo, te arrepientes de tus pecados, vienes a Jesucristo y lo confiesas como tu Señor. O cuando Jesucristo regrese, tus rodillas se van a doblar, quieras o no quieras. Confesarán a Jesucristo como el Señor del universo y serás arrojado al infierno. En el día final, amigo mío, no habrán ateos. No habrán agnósticos. Todos ahí en ese día serán conocedores de la gloria de Cristo. Y toda rodilla se va a doblar. Se va a doblar. El cuerpo se arrodillará delante de Cristo, porque Él es su creador. Y tu lengua confesará su gloria. Pero será muy tarde. Serás arrojado a las tinieblas. Así que a ti, amigo, si aún no has conocido a Cristo, si aún no conoces a Cristo, te invito a que vengas a conocer a aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, a quien le debes toda tu gloria, toda tu alabanza. Ven, únete a Él en arrepentimiento y fe, y la Biblia nos dice que Dios no te rechazará, Cristo no te echará fuera. Sométete a aquel que se entregó, aquel que derramó su sangre para reconciliar a todo pecador. Iglesia IBRP, este es tu Cristo. Este es tu Cristo. No es un ser creado. Es aquel que tiene supremacía sobre todas las cosas. A Él adora, a Él alaba. Si quieres conocer a Dios, conoce más. Esto simplemente es un poquito, un pedacito. Todo el conocimiento escondido en nuestro Señor Jesucristo. Adóralo. Alábalo, ríndete a Él, entrégate por completo. A Él sea la gloria, hermanos. Vamos a orar. Padre mío, le doy gracias porque esta mañana usted se ha complacido de revelarnos a su Hijo Jesucristo. Aquel en quien todo el conocimiento, toda la sabiduría están escondidas. Que nuestro deseo sea conocerlo más. Que nuestro deseo sea escudriñarlo más. Amarlo más. Ver nuestra necesidad de ese Redentor, de ese Señor. Entender de que este mundo es el mundo de nuestro Señor. Todo está bajo su poder, bajo su mano. Enséñanos a confiar en Él. Enséñanos a amarlo, a adorarlo, a entregarnos enteramente a aquel que ama nuestras almas. A usted, Padre, sea la gloria a través de Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Hermanos, la benedicción viene de Filipenses capítulo 4, versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén.